Cuando vi a mi marido revolviendo mi bolso, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a que descubriera algo prohibido. Era porque sus dedos estaban a punto de tocar ese sobre. Ese pequeño sobre blanco que llevaba semanas escondiendo y que, sin querer, había olvidado sacar la noche anterior. Él frunció el ceño curioso como si fuera un simple papel sin importancia, pero yo sabía que en cuanto lo abriera, todo cambiaría. Intenté alcanzarlo disimulando con una sonrisa forzada, diciendo que era algo de la oficina, pero él giró el cuerpo, protegiendo el hallazgo como si fuera suyo, y siguió mirando. Mis manos sudaban, mis pensamientos corrían más rápido de lo que podía respirar. Sentí como el aire se volvió denso en la habitación, como si las paredes se acercaran cada vez más. Vi cómo deslizaba el dedo por la solapa del sobre, listo para abrirlo. Mi boca estaba seca, mi lengua pegada al paladar, y solo podía pensar, no ahora, por favor, no ahora. Porque dentro de ese sobre estaba una nota. Una que no era incriminatoria del todo, pero lo suficientemente confusa para despertar preguntas. Y esas preguntas eran lo último que necesitaba. Sus manos temblaron apenas, como si también sintiera que algo andaba mal. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo y justo en ese momento escuché el sonido más temido, el mensaje entrante en mi teléfono, vibrando sobre la mesa. Lo tomó automáticamente sin darse cuenta de lo que hacía, y la pantalla se iluminó mostrando un nombre. Él lo leyó en silencio. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeó. Sentí un ardor en la garganta, mordí el interior de mi mejilla, una vieja costumbre cuando el pánico me sobrepasa. El miedo se mezcló con la rabia contra mí misma. Era ese instante, ese exacto segundo que había intentado evitar desde hace meses. Porque hace 3 meses cometí un error. Un error que lo cambió absolutamente todo, y ahora no sabía cómo detener lo que estaba por venir, pero déjenme contarles cómo empezó todo esto, cómo llegué hasta aquí, antes de que ese sobre fuera abierto y mi vida entera se derrumbara. Nunca pensé que una vida pudiera deslizarse en la rutina tan silenciosamente, casi como el polvo que se acumula en una estantería que nadie limpia. Todas las mañanas eran un eco de la anterior, el mismo café tibio, la misma mesa de cocina, el mismo saludo distraído de mi marido antes de que se sumergiera en el periódico. Nada estaba mal, eso lo sabía bien, teníamos una vida ordenada, sin grandes discusiones, sin explosiones de ira. Pero también sin algo más, sin sorpresa, sin caricias que encendieran la piel, sin esas miradas que te hacen sentir que alguien te está viendo de verdad. Y eso poco a poco empezó a pesar más de lo que quería admitir. El trabajo era mi refugio. Una oficina cualquiera con paredes demasiado blancas y escritorios en fila, donde los días pasaban marcados por correos y reuniones. Allí al menos tenía la sensación de que aún era útil, de que alguien esperaba algo de mí. Empecé a quedarme un poco más tarde al principio porque había que terminar reportes, luego porque sí. Era más fácil escribir un correo más, archivar unos papeles, que enfrentar la sensación de vacío que me esperaba en casa. Una noche mientras acomodaba carpetas, escuché la puerta del pasillo. No esperaba a nadie. Y apareció él. Mi jefe. Más joven de lo que uno imaginaría para ese cargo, siempre con ese aire despreocupado que parecía llenar de luz incluso los rincones más apagados de la oficina. Traía 2 vasos de café en la mano y una sonrisa casi ingenua. ¿Todavía aquí?, preguntó como si fuera extraño encontrarme allí a esas horas, aunque sabía que me quedaba a menudo. Le respondí con una broma torpe, algo sobre la montaña de trabajo, y él dejó uno de los cafés en mi escritorio sin pedir permiso. La charla fue corta, casi banal. Comentó que el café estaba demasiado dulce, que el clima estaba cambiando, que había algo raro en la ciudad esa semana. Pero cada frase venía acompañada de algo más, una mirada que duraba medio segundo más de lo normal, un silencio que se sentía como si dijera lo que sus labios no se atrevían. Yo lo noté aunque quise convencerme de que solo lo imaginaba. Quizás era simplemente atención, cortesía. Pero después de tanto tiempo sin sentirme mirada de esa forma, cualquier pequeño gesto me atravesaba. Cuando me fui, ya era de noche cerrada. Caminé hasta el coche con la taza de café aún en la mano,
sintiendo el calor del vaso como si me anclara a ese momento. En casa, todo parecía igual. Mi marido estaba viendo las noticias, el sonido del televisor llenaba la sala. Le di un beso en la mejilla, casi automático, y subí a cambiarme. Mientras me quitaba los zapatos, una idea absurda me golpeó: había disfrutado ese encuentro. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Al día siguiente traté de olvidar la escena. Archivé el recuerdo en una esquina de mi mente, como si fuera una carpeta que decides no abrir de nuevo. Pero algo cambió, aunque no quisiera admitirlo. Esa noche, mientras me acostaba a su lado, sentí una punzada de culpa mezclada con algo que no sentía hace tiempo, una chispa, una curiosidad que me mantenía despierta con los ojos fijos en el techo. No pasó nada esa primera noche. No pasó nada tangible, al menos. Pero ahí, en ese café compartido, en ese silencio entre palabras, empezó todo lo que vendría después. El día siguiente empezó con una inquietud que no pude sacudirme, como si una sombra invisible me siguiera desde el momento en que abrí los ojos. Me miré en el espejo del baño mientras me cepillaba los dientes y me pregunté si algo en mi rostro delataba lo que sentía. ¿Había un brillo distinto en mis ojos? ¿Una ligera sonrisa en las comisuras de mis labios? Me preocupaba que mi marido lo notara, aunque en el fondo sabía que su atención estaba dispersa entre el trabajo y sus rutinas. Sin embargo, esa ansiedad me acompañó todo el trayecto hacia la oficina, una mezcla de expectación y nerviosismo que hacía que cada semáforo se sintiera eterno. Llegué más temprano de lo normal, quizás como excusa para verlo antes, aunque me repetí mentalmente que solo era porque había que adelantar tareas. El edificio todavía estaba medio vacío, el eco de mis pasos resonaba en el pasillo y el olor a café recién hecho se colaba desde la pequeña sala de descanso. Al sentarme encendí el ordenador, pero no podía concentrarme. Cada correo que abría, cada documento que intentaba revisar, era solo una pantalla que me separaba de lo que realmente ocupaba mi mente. Pasaron apenas unos minutos cuando escuché su voz en el pasillo. Era distinta a la de los demás, más clara, más viva, como si llenara el aire de inmediato. Entró a la oficina con su habitual naturalidad, como si fuera lo más común del mundo encontrarme allí tan temprano. Traía en la mano una carpeta, pero lo primero que noté fue la expresión en su rostro, una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no podía definir. «Llegaste pronto», dijo. Contesté con un «quería avanzar con los reportes», que sonó más convincente de lo que esperaba. Se acercó a mi escritorio, dejó la carpeta y se apoyó en el borde, con esa familiaridad que se le da a alguien que está cómodo en cualquier lugar. Empezó a hablar de un nuevo proyecto, de reuniones que debíamos planear, de fechas que había que coordinar. Lo escuchaba, pero mi mente captaba otros detalles, la forma en que sus manos gesticulaban, cómo sus ojos se posaban en los míos medio segundo más de lo necesario, el tono de su voz cuando decía mi nombre. Había un silencio en la oficina, interrumpido solo por nuestros murmullos y el zumbido lejano de una impresora. En ese silencio cada gesto parecía amplificado. Cuando se inclinó ligeramente para mostrarme un documento, sentí su perfume, leve, no invasivo, pero tan presente que me hizo contener el aire. Fue un instante, apenas un roce en la realidad, pero bastó para encender algo dentro de mí. Intenté disimular, me moví en la silla, tomé un bolígrafo para subrayar algo en el papel. Él notó mi torpeza y sonrió, no de forma burlona, sino como si hubiera visto algo que le resultaba entrañable. Ese gesto me desarmó. Me recordó la sensación de ser descubierta en mis emociones, pero sin juicio, sin reproche. Solo esa sonrisa tranquila que parecía decir, sé lo que pasa y no está mal. El resto de la mañana fue un vaivén de tareas que parecían suceder en automático. Escribí correos, revisé informes, asistí a una reunión rápida con 2 colegas que apenas registré en mi mente. Lo único que recordaba con nitidez era la manera en que él me miraba cuando salía de la sala, como si hubiera algo en nuestros intercambios que los demás no podían ver. Después del almuerzo, cuando la oficina se vació un poco, él volvió a acercarse. Traía 2 cafés, igual que la noche anterior, y lo dejó en mi escritorio sin decir nada. Pensé que te vendría bien, comentó. Era un gesto pequeño, casi banal, pero me llenó de una calidez inesperada. Nos sentamos en la pequeña mesa al lado de la ventana,
lejos del murmullo de las llamadas telefónicas. Hablamos de trivialidades al principio, el clima, un nuevo restaurante que había abierto cerca, un comentario sobre el tráfico insoportable. Pero de algún modo, sin que lo planeáramos, la conversación cambió de tono. Me preguntó cómo me sentía trabajando tantas horas, si no estaba agotada, si en casa todo estaba bien. No era una pregunta de jefe, era otra cosa. Le respondí que estaba bien, aunque la voz me salió más baja, como si no quisiera que las palabras fueran escuchadas por alguien más. Hubo una pausa. Nos miramos. Esa pausa fue un espacio enorme, lleno de todo lo que no estábamos diciendo. No sé si fue su mirada, su mano que se movió sobre la mesa, o mi respiración que se volvió más corta, pero en ese momento nos inclinamos uno hacia el otro. Nos besamos. No hubo palabras después, no las necesitábamos. El mundo pareció detenerse por un instante como si la oficina se hubiera vaciado de ruido, de tiempo, de todo. Cuando nos apartamos, ambos nos quedamos en silencio, cada uno procesando lo que acababa de pasar. Él sonrió apenas, una sonrisa contenida, y yo bajé la vista, sintiendo como el calor me subía al rostro. El resto de la tarde fue extraño. Todo siguió igual en apariencia, correos, reuniones, tareas. Pero cada vez que levantaba la vista, lo veía, y esa mirada traía de vuelta el recuerdo del beso. Cuando llegó la hora de irme, recogí mis cosas despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el delicado equilibrio que habíamos creado sin decirlo en voz alta. En el camino de regreso a casa, el mundo me parecía distinto. Las calles eran las mismas, los edificios también, pero algo en mí había cambiado. No podía definir si era alegría, miedo, o las dos cosas entrelazadas. En mi mente repetía una y otra vez el instante en que nuestros labios se encontraron, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. Al abrir la puerta de casa, mi marido estaba en la sala, viendo la televisión como siempre. Me saludó con una sonrisa tranquila, sin imaginar el torbellino que llevaba dentro. Le devolví la sonrisa automática, pero sentí que era un gesto hueco, como si me estuviera escondiendo detrás de él. Me cambié de ropa, preparé la cena, hablé de cosas cotidianas, pero toda la noche tuve la sensación de que el mundo que conocía había dado un giro silencioso, uno que solo yo podía sentir. El día posterior fue una mezcla de normalidad aparente y desorden interno que no podía esconder ni de mí misma. Desperté con la sensación de haber cruzado una línea invisible, una de esas que una vez traspasadas, no tienen retorno. Me duché como siempre, preparé el café como todos los días, incluso hablé con mi marido de cosas triviales, pero todo me parecía fuera de lugar, como si yo estuviera actuando en una obra que conocía de memoria, pero cuya trama ya no me convencía. En la cocina, mientras el agua de la tetera hervía, me sorprendí mirándolo a él, mi marido, con una especie de nostalgia extraña. No había nada malo en nuestra vida juntos, pero lo que sentí ayer en la oficina me había hecho ver lo que faltaba, esa chispa de emoción que había desaparecido sin que nos diéramos cuenta. Me pregunté si él notaba mi distancia, si sospechaba algo, pero su mirada seguía fija en la pantalla de su teléfono, revisando las noticias, como cada mañana. Camino al trabajo, el tráfico habitual me pareció un escenario para mis pensamientos, un espacio para revivir lo ocurrido la víspera. El beso, ese instante suspendido en el tiempo, regresaba a mi mente una y otra vez, no solo como un recuerdo, sino como un eco que se expandía. No sabía si sentirme culpable, emocionada, asustada o todo eso junto. Cada semáforo en rojo era una pausa incómoda en la que me preguntaba qué haría si lo veía hoy, si hablaríamos del beso o si fingiríamos que nunca pasó. Llegué a la oficina un poco más tarde de lo habitual, esperando que ese pequeño retraso me ayudara a evitar cualquier conversación innecesaria. Pero allí estaba él, de pie cerca de la entrada, hablando con otra persona. Me saludó con un gesto leve, apenas una inclinación de cabeza, y yo respondí con una sonrisa que traté de hacer neutral, aunque sentí como mi cara se calentaba. La mañana transcurrió con un esfuerzo constante por parecer concentrada. Respondí correos, organicé documentos, contesté llamadas, todo en piloto automático. Pero cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi cuerpo se tensaba. Sabía distinguir los suyos de los demás, ese ritmo seguro y ligero que parecía llenar los espacios antes de que él apareciera.
Finalmente, alrededor del mediodía, se acercó a mi escritorio. Traía en la mano unos papeles y una expresión demasiado neutra para ser casual. Me preguntó algo relacionado con un informe nada fuera de lo común, pero la manera en que lo dijo, el modo en que me miró, bastó para hacerme sentir de nuevo el peso del beso que habíamos compartido. La conversación fue corta, apenas unos minutos, y ambos evitamos cualquier referencia a lo ocurrido. Sin embargo, ese silencio hablaba más que cualquier palabra. Era como si los dos supiéramos que el beso había cambiado algo, pero ninguno quería ser el primero en admitirlo. Al marcharse, dejó un pequeño papel doblado sobre mi escritorio. Lo recogí con manos temblorosas, asegurándome de que nadie más lo viera. Era solo una nota rápida: ¿estás bien?, escrita con su letra inconfundible. Esa simple pregunta me atravesó. No porque necesitara responderla, sino porque implicaba que él también pensaba en lo que pasó, que no lo había tomado a la ligera. Guardé la nota en mi agenda, como si fuera un secreto demasiado frágil para quedar a la vista. La tarde se volvió un desfile de rutinas que parecían irrelevantes. Había reuniones, llamadas, reportes que revisar, pero mi mente estaba en otra parte. A veces, lo veía pasar por el pasillo y nuestros ojos se encontraban solo un instante, suficiente para que mi respiración se agitara. Había un acuerdo tácito en esas miradas: algo ocurrió, algo nos conecta, pero nadie lo puede saber. Cuando llegó la hora de salir, recogí mis cosas con un cuidado casi exagerado. Él no estaba cerca, y una parte de mí sintió alivio, otra sintió decepción. En el camino de regreso a casa, el cielo se oscurecía con nubes que amenazaban lluvia, y la radio del coche sonaba de fondo sin que yo escuchara realmente. En casa, todo siguió su guión de siempre. Preparé la cena, hablamos de las compras del fin de semana, de un recibo que había llegado, de cualquier cosa que llenara el aire. Sin embargo, esa noche, mientras nos sentábamos a cenar, me di cuenta de que algo en mí había cambiado de forma sutil pero irreversible. Ya no podía mirar mi vida como antes, ya no podía fingir que la rutina era suficiente. Me acosté junto a mi marido, escuché su respiración tranquila, y mis pensamientos volvieron al día en la oficina, al beso, a la nota en mi agenda. Cerré los ojos, pero el sueño tardó en llegar. Porque sabía, muy dentro de mí, que lo que había empezado como un momento aislado estaba creciendo, silenciosamente, como una grieta que nadie nota hasta que es demasiado tarde. La mañana comenzó con esa sensación pegajosa de inquietud que no desaparecía aunque intentara distraerme con la rutina. Me levanté, preparé el café, lavé los platos de la noche anterior, todo en piloto automático, pero dentro de mí, algo latía más rápido de lo normal. Cada pequeño gesto, abrir la nevera, encender la cafetera, poner azúcar en la taza, me parecía mecánico, como si mi cuerpo supiera lo que tenía que hacer, mientras mi mente estaba en otro lugar. Mi marido desayunaba sentado en la mesa, hojeando unos papeles del trabajo, y me hizo un par de preguntas sobre la lista de compras, pero yo apenas le respondí con monosílabos. Me observó un segundo más de lo habitual, con esos ojos que parecen ver y no ver al mismo tiempo. Me pregunté si notaría algo, si percibiría esa distancia que estaba creciendo entre nosotros. Era tan sutil, tan invisible, pero ahí estaba, una brecha que cada día se ensanchaba un poco más. En el trayecto a la oficina, mientras conducía, pensé en inventar alguna excusa para no quedarme hasta tarde. Quizás debería empezar a marcar límites, a frenar antes de que todo se saliera de control. Pero al mismo tiempo, la idea de verlo me empujaba a seguir como si nada. Me odiaba un poco por eso, por desear algo que sabía que podría complicarme la vida entera, pero que también me hacía sentir viva de una forma que hacía mucho no experimentaba. Cuando llegué a la oficina, noté miradas que antes no había notado, o que quizá nunca habían existido. Tal vez era mi propia paranoia, pero cada gesto de los demás, cada comentario entre colegas, me parecía una señal, un susurro. Me senté en mi escritorio e intenté perderme en los informes, en los números, en las tareas, pero mi mente divagaba. Él apareció a media mañana, como si nada, con su paso tranquilo y esa seguridad natural que parecía llenar la habitación. Saludó a todos con un buenos días que sonó neutral, pero cuando su mirada se encontró con la mía, sentí que algo se detenía por un instante. Apenas fue un segundo, pero suficiente para que el aire se volviera más denso.
Durante una reunión corta con 2 compañeros, él pasó cerca de mi silla. Fue un simple movimiento como si buscara un documento en la mesa contigua, pero se inclinó lo suficiente para que su brazo rozara el respaldo de mi asiento. Fue un gesto mínimo, tan rápido que nadie más pareció notarlo, pero me provocó una corriente eléctrica en la espalda. Intenté no reaccionar, mantuve la vista fija en los papeles, pero sabía que había sentido lo mismo, ese roce accidental que no lo fue del todo. Al volver a mi escritorio, encontré un pequeño paquete en la esquina de la mesa. Era una caja fina, discreta, envuelta con un lazo sencillo. Miré alrededor, pero nadie parecía prestarme atención. Abrí la caja y dentro había una pluma elegante, de esas que uno no compra para sí mismo porque parecen un lujo innecesario. No había tarjeta, ni nota, pero no hacía falta. Sabía perfectamente de quién venía. El corazón me latía fuerte mientras intentaba esconder la caja en un cajón antes de que alguien la viera. Pero mis manos torpes dejaron caer el envoltorio al suelo. Una compañera de la mesa de al lado lo notó y con una sonrisa curiosa, comentó, «Vaya, alguien recibe regalos bonitos». Fingí una sonrisa y dije algo sobre un reconocimiento de la empresa, una mentira improvisada que salió de mis labios demasiado rápido. Pasé el resto del día con una tensión extraña. Cada vez que alguien se acercaba a mi escritorio, me parecía que su mirada se posaba un segundo demasiado en el cajón donde había escondido la pluma. Cada llamada, cada correo, era una distracción que agradecía, porque evitaba que me quedara pensando en el paquete y lo que significaba. En la tarde él volvió a pasar, pero no dijo nada del regalo. Solo me lanzó una mirada breve, casi imperceptible, como si confirmara que lo había recibido. No había necesidad de palabras. Ese silencio entre nosotros se estaba convirtiendo en un lenguaje propio, un código que ninguno de los dos había planeado pero que ambos entendíamos. Al salir de la oficina, sentí el peso del cajón donde aún guardaba la pluma, como si fuera un secreto tangible. En el coche la sensación se mezclaba con una culpa creciente. No era solo el beso de días atrás, no era solo la mirada de esa mañana, ahora había un objeto físico, una prueba, algo que podía delatarme si alguien lo encontraba. En casa, dejé el bolso en la mesa del comedor y noté cómo mi marido lo miró de reojo. Fue un vistazo casual, uno de esos que uno hace sin pensar, pero me sobresaltó. Me sentí casi descubierta sin que él supiera nada. Me preparé un té, hablé de cualquier cosa para llenar el silencio, el clima, una noticia sin importancia, una receta que había visto en internet, pero en el fondo, solo quería esconder esa pluma en un lugar donde nadie pudiera hallarla. Esa noche, mientras él se duchaba, abrí mi bolso en silencio, saqué la caja y la guardé en el fondo de un cajón en el armario, bajo ropa que casi nunca uso. El corazón me latía fuerte como si ese simple acto fuera un delito. Cerré el cajón con cuidado y me quedé un momento allí, con las manos apoyadas en la madera, preguntándome en qué momento mi vida empezó a llenarse de secretos. Me acosté, pero el sueño tardó en llegar. Me quedé mirando el techo, escuchando el sonido del agua en el baño, y me di cuenta de que esa pluma, ese simple regalo, se sentía como un punto sin retorno. No era el objeto en sí. Era lo que representaba. Y aunque me repetí que podía parar todo antes de que se complicara más, muy dentro de mí sabía que no lo haría. La mañana amaneció gris, con una llovizna fina que golpeaba suavemente contra las ventanas, como si el clima supiera exactamente el peso de lo que sentía. Me vestí despacio, eligiendo la ropa casi sin pensar, con la mente aún atrapada en la pluma escondida en el fondo del cajón, en la mentira improvisada del día anterior, en la sensación de que cada paso que daba me acercaba a una línea que no podría deshacer. En la cocina, mientras mi marido se servía café, me hizo una pregunta trivial sobre las cuentas de la luz. Contesté sin mirarlo mucho, con una voz que intenté mantener firme, aunque sentía que cualquier desviación en mi tono podía despertar sospechas. Pero él parecía sumido en sus propios pensamientos, y esa indiferencia me aliviaba y me dolía a la vez. Era como si lo que pasaba dentro de mí no tuviera cabida en nuestra vida compartida, como si él no pudiera ver el torbellino que me estaba arrastrando. El camino a la oficina fue más lento de lo habitual por la lluvia. El sonido de los limpiaparabrisas se mezclaba con mis pensamientos, y cada esquina me parecía una pausa para preguntarme qué estaba haciendo.
Me repetí que tenía que comportarme con normalidad, que no podía dejar que nada se notara. Pero bajo esa determinación había otra verdad, deseaba verlo, aunque no lo dijera en voz alta. Cuando llegué él ya estaba allí, hablando con alguien en la entrada. Saludó a los presentes con su naturalidad habitual, pero cuando sus ojos encontraron los míos, hubo un destello breve, casi imperceptible, que solo yo parecía notar. Seguí caminando fingiendo que nada en mi cuerpo reaccionaba a esa mirada, pero sentí como el corazón me latía más rápido. La mañana transcurrió con un ritmo extraño. Había tareas, correos, llamadas, pero nada conseguía anclarme del todo. Cada sonido de pasos en el pasillo me hacía tensar los hombros, esperando o temiendo verlo aparecer. Y finalmente apareció. Esta vez no se quedó en la distancia ni en las formalidades. Se acercó a mi escritorio y dijo con naturalidad que debíamos revisar unos documentos fuera de la oficina, donde podamos concentrarnos mejor. Acepté sin hacer demasiadas preguntas. Salimos juntos a la calle, la lluvia había parado pero el aire estaba húmedo, y caminamos hasta una cafetería pequeña, casi escondida, donde rara vez entraban otros empleados. Nos sentamos en una mesa en la esquina, lejos de miradas curiosas. Al principio hablamos de trabajo como si de verdad fuera una reunión común. Comentamos fechas, cambios en informes pendientes. Pero las palabras eran solo un disfraz para el verdadero motivo de estar allí. Después de unos minutos, la conversación empezó a desviarse, casi sin darnos cuenta. Me preguntó si no me cansaba de pasar tantas horas allí, si tenía tiempo para mí. Le dije que a veces sentía que mi vida estaba hecha de rutinas que ya no cuestionaba. Hubo un silencio breve. Afuera, la lluvia volvía a caer suavemente golpeando los cristales. Él se inclinó un poco hacia adelante, apoyó la mano sobre la mesa, cerca de la mía, y en ese gesto hubo algo que rompió la frágil barrera que manteníamos. Nos besamos. No fue planeado, no hubo palabras que lo anunciaron. Simplemente ocurrió como si el aire entre nosotros hubiera estado demasiado cargado para soportar más. Un beso breve, contenido, pero con el peso de todo lo que no estábamos diciendo. Cuando nos separamos, el silencio se hizo más denso. No nos miramos de inmediato, ambos nos concentramos en el café que se enfriaba en la mesa, como si pudiéramos esconder la magnitud del momento en el vapor que aún salía de las tazas. Hablamos un poco más, pero ya no era lo mismo. Las palabras flotaban como una excusa, porque los dos sabíamos que lo importante ya había sucedido. Terminamos el café, pagó la cuenta sin preguntarme nada, y caminamos de regreso a la oficina. El trayecto fue corto, pero sentí que duró horas, cada paso acompañado por la conciencia de lo que acababa de pasar. En la oficina, traté de retomar la normalidad. Abrí correos, contesté llamadas de instrucciones, pero cada vez que levantaba la vista y lo veía pasar, el recuerdo del beso volvía, tan nítido como si siguiera ocurriendo. Intenté aparentar calma, pero sentía que todos podían notar algo distinto en mí, aunque en realidad nadie parecía sospechar nada. Al final del día, recogí mis cosas con cuidado, casi con un ritual, y caminé hacia la salida. Él estaba en el pasillo hablando con otro empleado, y nuestras miradas se cruzaron una última vez. Fue un instante rápido, pero bastó para confirmar lo que ambos sabíamos, ya no había marcha atrás. Esa noche en casa, mi marido me preguntó cómo había estado mi día. Contesté con frases cortas, mencionando tareas y pendientes sin dar detalles. Preparé la cena, recogí la mesa, todo como siempre, pero sentía que estaba moviéndome en dos mundos distintos, el que todos veían y el que llevaba dentro, cada vez más complicado de ocultar. Al acostarme cerré los ojos, pero la imagen de la cafetería, del beso, de su mano tan cerca de la mía, volvió una y otra vez. Y comprendí que ese beso no era solo un momento aislado. Era una señal. Una confirmación de que algo más profundo estaba en marcha, algo que yo misma había permitido, aunque aún no sabía a dónde me llevaría. El día después del beso en la cafetería amaneció con una sensación distinta, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Me desperté temprano, pero me quedé un momento mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de mi marido a mi lado. Pensé en decirle algo, en confesar aunque fuera una mínima parte de lo que llevaba dentro,
pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo poner en frases esa mezcla de culpa, deseo y miedo que me acompañaba a cada instante? Me levanté sin hacer ruido, como si mi silencio pudiera esconder el peso de mis pensamientos. Mientras preparaba café en la cocina, él entró a la habitación todavía medio dormido, con los pies arrastrándose sobre el suelo frío. Preguntó casi sin mirar si había pan para el desayuno. Le respondí con un sí rápido, sin darle oportunidad de notar nada en mi voz. Era extraño, había días en los que su indiferencia me molestaba, y otros como ese, en los que me tranquilizaba. Porque si no me miraba de verdad, tampoco podía ver lo que estaba pasando en mí. El viaje a la oficina fue lento, con un tráfico pesado que parecía un reflejo de mis pensamientos. Miraba los coches avanzar y detenerse, las luces rojas y verdes, y sentía que mi vida estaba igual, entre el freno y el acelerador, sin una decisión clara. Me repetía que debía controlarme, que el beso debía quedarse en un rincón de mi memoria y no convertirse en algo más. Pero mientras más me lo decía, más evidente era que ya no podía retroceder. Al llegar, noté que algo en la oficina había cambiado, aunque probablemente era yo la que veía todo distinto. Cada gesto de mis compañeros me parecía cargado de sospechas, cada mirada una posible señal de que alguien había visto demasiado. Me senté en mi escritorio, abrí el ordenador, y traté de concentrarme en un informe. Las letras y los números se mezclaban en la pantalla, pero mi mente estaba en otro lugar. No pasó mucho tiempo antes de que él apareciera. Entró con su paso habitual, saludó a un par de personas y luego vino hacia mí. Puso unos documentos en mi escritorio, habló de correcciones que había que hacer, pero su voz sonaba distinta, más baja, casi íntima, aunque las palabras fueran neutrales. Me miró un segundo más de lo normal, y esa mirada bastó para que todo lo que había prometido a mí misma esa mañana se derrumbara. El resto de la mañana fue una coreografía de disimulos. Cada vez que cruzábamos miradas, apartaba los ojos rápido, intentando que nadie notara nada. Sin embargo, al mediodía, ocurrió algo que no había previsto, mi marido me llamó. No era algo raro que lo hiciera, pero esta vez su voz tenía un tono distinto. Me preguntó si tenía mucho trabajo, si iba a llegar tarde otra vez. Respondí que sí, con una seguridad que me sorprendió, como si ya hubiera practicado esa mentira muchas veces. Colgamos y me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como la culpa me pesaba más que el aparato. Después de comer, él se acercó de nuevo. Esta vez, no hubo pretextos de documentos ni de correcciones. Me dijo en voz baja que tal vez necesitábamos un cambio de escenario, una forma de escapar del ruido de la oficina por un rato. Lo dijo con una naturalidad tal que cualquiera lo habría tomado como una invitación inocente. Pero yo entendí. Y lo que me asustó es que asentí sin dudar demasiado. Las horas siguientes fueron extrañas, como si estuviera esperando algo inevitable. Terminé un par de informes, organicé la bandeja de correos, pero cada tarea parecía irrelevante. Lo único que importaba era esa conversación pendiente, esa promesa implícita de que saldríamos de allí, aunque fuera por un momento. Antes de irme noté algo que me hizo tensar el cuerpo. En casa, mientras preparaba mi bolso, mi marido encontró una bolsa que había dejado olvidada en la entrada. Era la bolsa del regalo que había recibido días atrás. Me preguntó con una voz curiosa pero no acusatoria, ¿de dónde venía? Inventé una respuesta rápida, algo sobre un reconocimiento de la empresa, y él pareció aceptarla sin más preguntas. Pero la forma en que me miró, ese par de segundos en los que pareció evaluar mis palabras, me dejaron inquieta. Regresé a la oficina con ese peso en el pecho. Él me esperaba en el pasillo como si todo estuviera planeado, aunque sabíamos que no lo estaba. Caminamos juntos hasta la salida, sin hablar mucho. La tarde estaba nublada, con ese aire húmedo que anuncia lluvia, y el silencio entre los dos era más elocuente que cualquier conversación. Esa noche en casa, la tensión se sintió distinta. Mi marido intentó hablar de planes para el fin de semana, pero yo apenas escuchaba, atrapada en mis pensamientos. Respondí lo justo para no levantar sospechas, pero sabía que esa barrera de mentiras y medias verdades se estaba construyendo ladrillo por ladrillo, y que tarde o temprano alguien la derribaría.
Al acostarme me quedé mirando la oscuridad. No había forma de engañarme, ya no era solo un juego de miradas y gestos. Ahora había planes, decisiones que se estaban tomando sin decirlas en voz alta. Y aunque una parte de mí quería detener todo, otra, más fuerte, más silenciosa, ya había decidido seguir adelante, aunque no pudiera prever las consecuencias. La mañana siguiente comenzó con un silencio espeso en la casa, como si incluso el aire evitara hacer ruido. Me levanté antes de que sonara el despertador, con el corazón acelerado por algo que no podía nombrar en voz alta. Me movía por la cocina con pasos medidos, preparando el desayuno casi en automático, pero cada acción estaba teñida de la anticipación que llevaba días creciendo. Mientras untaba mantequilla en una tostada, me descubrí mirando por la ventana, pensando en todo lo que iba a ocurrir ese día y cómo, aunque quisiera, ya no podía echarme atrás. Mi marido apareció en la cocina bostezando con el cabello desordenado, preguntó si había café caliente. Asentí sin mirarlo mucho. Evité cualquier conversación larga, inventé un pretexto para salir más temprano, algo sobre una reunión fuera de la oficina. Él aceptó la explicación sin cuestionar, y eso me dejó una sensación extraña, alivio por no tener que mentir más de lo necesario y al mismo tiempo, una punzada de tristeza por lo fácil que le resultaba creerme. El trayecto en coche fue un nudo de pensamientos. Cada semáforo, cada esquina conocida, parecía preguntarme si estaba segura de lo que hacía. Miraba mi propio reflejo en el retrovisor y apenas me reconocía. Me sentía otra, alguien que tomaba decisiones distintas a la persona que había sido por años. Y sin embargo, no frené. Él me estaba esperando cerca de la oficina, como si todo estuviera perfectamente calculado aunque no lo hubiéramos planeado con palabras. Llevaba una chaqueta ligera y esa expresión tranquila que siempre lo acompañaba, una calma que contrastaba con el torbellino que yo llevaba dentro. Apenas cruzamos miradas, entendí que no habría preguntas ni dudas, ambos sabíamos a dónde íbamos. Subí a su coche. El motor arrancó con suavidad, y la ciudad empezó a quedar atrás poco a poco. El paisaje urbano se fue transformando en calles más vacías, en carreteras bordeadas de árboles húmedos por la llovizna de la noche anterior. El silencio en el coche no era incómodo, pero tampoco vacío. Cada tanto él decía algo sobre el camino, un comentario sobre el clima, un chiste ligero sobre el GPS que nos quería desviar. Yo respondía con frases cortas, mi voz apenas un hilo. Mi mente estaba demasiado ocupada escuchando el ruido de mi propia conciencia. Después de un rato, la carretera se hizo más estrecha y apareció un pequeño hotel al borde del camino. Era discreto, casi escondido, con un cartel que apenas se veía desde la distancia. Él giró hacia el estacionamiento sin consultarme, como si supiera que yo no iba a decir que no. Apagó el motor, y por un segundo ninguno de los dos se movió. Me quedé mirando mis manos en el regazo, los dedos entrelazados, hasta que finalmente abrí la puerta y bajé. Dentro el hotel olía a madera vieja y a café recién hecho. La luz era tenue, y el murmullo de una radio sonaba desde la recepción. Pedimos una habitación sin intercambiar miradas demasiado tiempo, como si mantener la vista fija en algo nos hiciera conscientes del peso de lo que estábamos haciendo. Subimos las escaleras en silencio, cada peldaño un recordatorio de que lo que había comenzado como miradas y gestos ahora se convertía en algo real. La habitación era sencilla, una cama bien hecha, cortinas cerradas, un pequeño escritorio en la esquina. Cerré la puerta y me quedé quieta, escuchando el sonido del cerrojo. Él dejó sus llaves sobre la mesa, se quitó la chaqueta y me miró, no con prisa ni con exigencia, sino con una quietud que lo decía todo. No hacía falta hablar. Pasamos la noche juntos. Las horas que siguieron fueron un borrón de emociones. No se trataba solo de lo que ocurrió en esa habitación, sino de lo que significaba. Cada momento estaba cargado de una mezcla de alivio y temor, de algo que parecía inevitable y, al mismo tiempo, imposible de sostener. Me descubrí pensando en mi marido, en mi vida antes de todo esto, y en cómo una sola decisión podía cambiar tantas cosas. Al amanecer, me desperté con la luz tenue filtrándose por las cortinas. Él aún dormía, y por un instante me quedé mirándolo, preguntándome cómo había llegado a ese punto. Me vestí en silencio, intentando no hacer ruido.
El sonido de la cremallera de mi bolso me pareció tan fuerte como un trueno. Me acerqué a la ventana y vi el cielo nublado, como si el clima acompañara la gravedad del momento. Cuando él despertó, no hablamos mucho. Bajamos a desayunar a la pequeña cafetería del hotel, comimos en silencio. La normalidad del acto, el pan, el café, el olor del tostador, chocaba con lo irreal de la situación. El viaje de regreso fue distinto al de ida. El coche avanzaba por la carretera, pero dentro el silencio se sentía más pesado. Ya no había chistes sobre el GPS ni comentarios sobre el clima. Él mantenía los ojos en la carretera, y yo en mis manos. Ninguno de los dos necesitaba decir lo que ya sabíamos, nada volvería a ser igual. Cuando nos acercamos a la ciudad, sentí un nudo en el estómago. Tenía que volver a casa, sonreír, actuar como si el día hubiera sido uno más. Miré mi reflejo en la ventanilla del coche y me pregunté si mi rostro me traicionaría, si él, mi marido, vería en mis ojos lo que había pasado. Al bajar del coche él solo dijo un "nos vemos" en voz baja. Lo miré una última vez antes de entrar en mi casa, llevando conmigo un secreto que pesaba más de lo que había imaginado. Desperté al día siguiente con la sensación de que la habitación se encogía, como si cada pared me recordara lo que había hecho la noche anterior. No podía borrar de mi cabeza el camino de regreso del hotel, el silencio en el coche, la despedida seca, ese "nos vemos" que quedó flotando entre nosotros como algo más pesado de lo que parecía. Me senté en la cama un rato antes de levantarme, como si la inercia del sueño pudiera prolongar unos minutos más el momento en el que tendría que enfrentar la rutina. En la cocina, preparé café mientras mi marido hojeaba el periódico. Su voz sonaba normal, preguntó algo sobre la lista de la compra y mencionó una cita con el mecánico para la próxima semana. Yo respondí con monosílabos, cuidando cada palabra, como si cualquier frase de más pudiera traicionarme. Observé sus manos pasar página tras página, vi cómo tomaba un sorbo de café sin mirarme y sentí un alivio inquietante, no parecía sospechar nada. Al menos, no todavía. Salí de casa antes que él, alegando que había demasiado trabajo y que quería adelantar tareas. En el coche mi mente era una maraña de pensamientos. No había forma de justificarme ante mí misma, ni siquiera intentaba encontrar excusas. Solo pensaba en cómo iba a mantener dos mundos separados, el que todos veían y el que ahora cargaba en silencio. La oficina se sentía distinta aunque todo estaba igual. Los escritorios, los murales con avisos, el aroma a café recalentado, nada había cambiado, pero yo no era la misma. Caminé hasta mi mesa sintiendo la mirada de los demás, aunque quizá era solo paranoia. Guardé el bolso, encendí el ordenador y forcé mi mente a concentrarse en correos y reportes. Pero cada tarea parecía inútil, como si fuera solo una forma de tapar el ruido interno. Él apareció a media mañana. Su saludo fue breve, profesional, sin nada que pudiera delatar lo que había pasado entre nosotros. Esa frialdad aparente me sorprendió, pero también me tranquilizó, entendía que debíamos mantener las formas. Sin embargo, en un segundo de descuido, cuando dejó unos papeles sobre mi escritorio, nuestros dedos se rozaron. Fue apenas un contacto, pero bastó para que todos los recuerdos de la noche anterior se agolparan de golpe. El resto de la mañana fue una coreografía de normalidad forzada. Había reuniones, llamadas, correcciones de documentos. En uno de esos encuentros, un colega hizo un comentario inocente sobre quienes siempre se quedan hasta tarde en la oficina, y sentí como la sangre me subía al rostro. ¿Era una broma cualquiera o había algo detrás? Miré alrededor, esperando encontrar alguna señal, pero nadie parecía darle importancia. A la hora del almuerzo él me llamó al móvil, con un tono más suave que el que usa en la oficina. No dijo mucho, solo preguntó si todo estaba bien. Respondí con un sí que sonó menos convincente de lo que pretendía. Colgué, pero el simple hecho de que llamara hizo que una mezcla de ansiedad y expectativa me acompañara todo el resto del día. Cuando volví a casa, el aire parecía más pesado que de costumbre. Mi marido estaba sentado en el sofá con la televisión encendida, pero su mirada estaba fija en una bolsa que había encontrado en la entrada, la misma bolsa en la que venía la pluma que me habían regalado. Me preguntó de dónde había salido.
Respondí casi sin pensar, inventando una historia sobre un obsequio de la empresa por el trabajo bien hecho. Él asintió, pero su silencio después de mi respuesta fue más inquietante que cualquier pregunta. Esa noche, mientras él se duchaba, abrí mi bolso y busqué la bolsa. La escondí en el fondo de un armario, debajo de una pila de ropa. El corazón me latía tan fuerte que temí que pudiera escucharse. Cerré la puerta del armario con cuidado y me quedé quieta unos segundos, apoyando la frente en la madera fría, preguntándome en qué momento había empezado a vivir rodeada de secretos. Al cenar, la conversación fue superficial. Hablamos de facturas, del clima, de una llamada de un familiar. Yo respondía, asentía, sonreía en los momentos adecuados, pero sentía que todo era un teatro en el que cada línea estaba ensayada. Me pregunté si él notaría la distancia en mi mirada, si sospecharía de los silencios que antes no existían. Cuando me acosté, la oscuridad no trajo calma. Cerré los ojos y vi de nuevo la habitación del hotel, el trayecto de vuelta, la forma en que él me miró antes de despedirse. No había forma de fingir que aquello había sido solo un momento pasajero. Ya no era algo que pudiera ignorar, ni siquiera en mis propios pensamientos. Me di cuenta de que había empezado a vivir con miedo. No un miedo dramático, sino uno silencioso, miedo a que alguien descubriera algo, a que una mentira se notara, a que una mirada me delatara. Y en medio de ese miedo, también había algo más, una certeza de que aunque todo se complicaba, no estaba dispuesta a detenerlo. Porque lo que había pasado ya no se podía deshacer, y una parte de mí, la que hablaba en voz baja, la que se escondía debajo de todas las excusas, no quería deshacerlo. Me desperté esa mañana con la sensación de que el aire en la habitación pesaba más de lo normal. Había dormido mal, con sueños inquietos que se desvanecían en cuanto abría los ojos, pero dejaban tras de sí una ansiedad difícil de sacudir. Me quedé un rato en la cama, escuchando la respiración de mi marido a mi lado, pensando en cómo nuestra vida había llegado a sentirse como dos líneas paralelas que ya no se tocaban. Me levanté con cuidado sin despertarlo, y fui a la cocina a preparar café, intentando concentrarme en el sonido de la cafetera, como si ese ruido pudiera ahogar los pensamientos que insistían en aparecer. Mientras revolvía el azúcar en la taza, vi mi reflejo en la ventana y apenas me reconocí. Me pregunté en qué momento había empezado a convertirme en alguien que guardaba secretos tan grandes. No era solo lo que había hecho, sino lo que estaba haciendo todos los días: inventar respuestas, esconder rastros, actuar. En la mesa mi marido hojeaba el periódico y me preguntó si recordaba pagar un recibo. Contesté sí, sin pensarlo mucho. Lo miré un segundo más de lo normal, como si quisiera saber si sospechaba algo, pero él siguió con sus páginas, indiferente, y esa indiferencia me dejó una mezcla de alivio y de tristeza. En el trayecto a la oficina, me sentí atrapada en mis propios pensamientos. El tráfico, los semáforos, todo se convirtió en una excusa para repasar mentalmente las mentiras que había dicho, las que podría tener que decir. Me preguntaba cuánto tiempo más podría sostener esa doble vida antes de que alguien lo notara. Y al mismo tiempo, aunque me lo negaba, había una parte de mí que seguía esperando verlo, sentir que existía algo más que la rutina. Cuando llegué, el ambiente en la oficina parecía normal, pero mi percepción ya no lo era. Caminé hasta mi escritorio y abrí el ordenador, tratando de sumergirme en correos y tareas, pero cada sonido en el pasillo me ponía en alerta. Podía reconocer el eco de sus pasos entre todos los demás, y ese reconocimiento inmediato me traicionaba. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Él apareció poco después, saludó como siempre con el tono profesional que todos esperaban, pero cuando dejó unos papeles sobre mi mesa, vi un pequeño sobre deslizarse entre los documentos. Lo recogí disimuladamente, guardándolo antes de que alguien más lo viera. Lo abrí solo cuando estuve segura de que nadie miraba. Era una nota corta, solo unas palabras: te llamo luego, escritas con su letra. Era un mensaje simple, pero suficiente para que mi corazón latiera más rápido. La mañana se fue en una rutina de tareas que parecían vacías. Reuniones, llamadas, documentos que revisar, todo hecho de forma casi automática. Pero había algo diferente en el aire, un rumor que empezó a correr entre los compañeros. Oí una risa baja detrás de mí, un comentario casual sobre quién se queda siempre tarde y con quién.
No había nombres, no había acusaciones directas, pero el mensaje estaba ahí. Sentí que la sangre me subía al rostro, aunque me obligué a mantener una expresión neutra. Al mediodía mi teléfono vibró, era él. Contesté en voz baja, apartándome un poco del escritorio. Preguntó si todo estaba bien, si alguien había dicho algo. Le respondí que todo estaba bajo control, aunque mi voz no sonó tan firme como quería. Colgamos y me quedé con el teléfono en la mano, pensando en lo delgada que era la línea que pisábamos. Por la tarde, cuando volví a casa, la tensión se hizo más evidente. En la entrada, mi marido me esperaba con algo en la mano, un papel arrugado que había encontrado en la mesa del recibidor. Me preguntó qué era, y lo reconocí de inmediato, un recibo del hotel. No decía mi nombre, no tenía nada explícito, pero lo suficiente para que cualquier persona se hiciera preguntas. Le dije que era un recibo de una reserva de la empresa, una reunión de trabajo. Mi voz sonó convincente, pero por dentro sentía que la mentira me quemaba la lengua. Su mirada fue distinta esa noche. No me dijo nada más, pero el silencio entre nosotros era más pesado que cualquier acusación. Me senté a cenar con él, hablamos de cosas triviales, pero cada frase flotaba sobre un aire denso, como si ambos supiéramos que había algo que no se decía. Después de la cena, cuando fui a dejar los platos en la cocina, me quedé mirando la bolsa donde había guardado la pluma, la nota, los pequeños secretos que había acumulado. Me di cuenta de que mi vida se había llenado de objetos que no podía dejar a la vista, de palabras que no podía pronunciar. Esa noche en la cama, cerré los ojos, pero el sueño no llegó fácil. Me revolvía entre las sábanas, escuchando la respiración tranquila de mi marido, y me sentí más lejos de él que nunca. Había una distancia que no podía medir en metros, solo en silencios. Y en medio de esa distancia, la certeza de que algo iba a romperse pronto. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que estaba cerca. La mañana comenzó con un silencio tan denso que parecía que la casa misma contenía la respiración. Me desperté antes de que sonara la alarma, con los ojos abiertos y fijos en el techo, sintiendo que algo inevitable se acercaba. Me quedé quieta, escuchando el sonido leve del viento contra la ventana, intentando reunir fuerzas para enfrentar el día. No había forma de fingir que todo seguía igual. Después de lo que había pasado, después de la nota encontrada, después de la mirada de mi marido la noche anterior, ya nada podía ocultarse con palabras superficiales. Me levanté, entré a la cocina y empecé a preparar el café. Cada movimiento parecía más lento, más pesado. Abrir la cafetera, llenar la jarra, esperar el goteo, gestos tan pequeños que sin embargo, sentía como si marcaran un final. Mi marido apareció en la puerta, ya vestido, con un gesto serio que me hizo bajar la vista. Preguntó si había pan, si había leche. Respondí que sí, y mi voz sonó hueca, casi ajena. Sabía que me estaba observando, no de manera agresiva, sino con una mezcla de sospecha y desconcierto. Ese silencio entre nosotros era peor que cualquier grito. El camino hacia la oficina fue una prisión de pensamientos. Conduje sin recordar semáforos, sin notar calles, perdida en una espiral de recuerdos y miedos. Reviví cada beso, cada mirada, cada mentira improvisada. Me pregunté si había forma de reparar algo de todo eso, de volver atrás. Y al mismo tiempo sabía que no había regreso, los hechos estaban hechos, las decisiones tomadas. Al llegar, la oficina parecía como siempre. Las luces blancas, los escritorios alineados, el aroma a papel y café recalentado. Pero yo lo sentía todo diferente, como si estuviera en un escenario que ya no me pertenecía. Caminé hasta mi mesa, saludé con un gesto forzado a los compañeros. Evité miradas largas, incluso las suyas. Él apareció poco después, como cada mañana, pero algo en su expresión era distinto. Más serio, más medido. Me entregó unos documentos, dijo algo sobre pendientes importantes, y su voz sonó contenida, como si también estuviera pesando cada palabra. No hubo gestos ocultos, no hubo roces de manos. Solo un profesionalismo casi forzado, como si los dos intentáramos convencernos de que podíamos seguir así. El resto de la mañana pasó en una calma extraña, casi tensa. Cada correo que escribía, cada llamada que atendía,
me parecía un intento de aferrarme a la normalidad. Pero la normalidad ya no existía. Alguien hizo un comentario casual en la sala de descanso: últimamente todos están trabajando demasiado, ¿no? Hubo una risa ligera, y sentí una punzada de miedo. ¿Era solo una broma o alguien veía más de lo que aparentaba? A media tarde recibí un mensaje de él: ¿podemos hablar después del trabajo? Miré esas palabras durante un largo rato, como si fueran una pregunta y una advertencia al mismo tiempo. No respondí de inmediato. Mi corazón latía demasiado rápido, y tuve que apoyarme en el escritorio para estabilizarme. Cuando llegó la hora de salir, recogí mis cosas lentamente, como si retrasar unos minutos pudiera cambiar algo. Afuera, la luz del atardecer teñía la calle de un naranja opaco, y él me esperaba junto a la puerta. Caminamos unos metros sin hablar. El aire estaba cargado de todo lo que ninguno se atrevía a decir. Finalmente él habló con una voz baja y tensa: esto no puede seguir así. Esas palabras tan simples se sintieron como una sentencia. No respondí de inmediato. Solo seguimos caminando hasta que nos separamos en una esquina. Él se fue por una calle, yo por otra. La distancia entre nosotros parecía más grande que nunca, y al mismo tiempo, llena de todo lo que había ocurrido. Regresé a casa y encontré a mi marido en la sala, sentado en silencio con el sobre del hotel en la mano. No dijo nada, solo me miró. Esa mirada no pedía explicaciones, no gritaba, no acusaba. Pero decía todo. Sentí que las palabras se atascaban en mi garganta. Intenté decir algo, cualquier cosa, pero la voz me tembló y lo único que salió fue un susurro: no es lo que piensas. No estoy segura de si me creyó. Ni siquiera estoy segura de si yo lo creía. Nos sentamos a cenar, pero nadie comió mucho. Los platos quedaron casi intactos, el silencio llenó la mesa. Esa noche, mientras me acostaba, supe que no había final claro. Ni confesión, ni perdón, ni olvido. Solo una verdad silenciosa que flotaba en la casa, en la oficina, en cada rincón de mi vida. Cerré los ojos y sentí el peso de todo lo que había hecho y de todo lo que había callado. Y comprendí que aunque el día terminaba, la historia apenas empezaba a mostrar